ahí, dice, los libres aman. Muy bien. Ahorita estuvimos hablando de Filemón también y vimos que los libres sirven. Porque Pablo habla de Filemón, que no era apóstol ni pastor ni maestro, como un colaborador. Y también vimos que todos los cristianos tienen un don dado por el Señor para que sirvan, ¿verdad? Y lo pueden usar y tiene el mismo efecto. Los corazones son confortados, o sea, hace una obra que el Señor hace una obra a través de nosotros, pero nos usa y Él se lleva la gloria. Y en Filemón, los versículos, ahora vamos a ver los versículos 8 al 14. Ah, ok, ahora sí. Vamos a buscarlo aquí, que se me olvidó. Ok, perfecto. Los versículos 8 al 14. Que dice así. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibirle como a mí mismo, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Muy bien. Pablo, ¿verdad? Como mencionaba ahorita, nunca había visitado Colosas, pero por la carta, por la manera de referirse a Filemón, pareciera que a Filemón sí lo conoce personalmente. Y la carta la escribe Pablo a Filemón para interceder por Onésimo, que es mencionado ahí en el versículo 10. Entonces, los 10 versículos Pablo en decirle por quién escribía la carta, ¿verdad? El tema de la carta. Onésimo, como mencionábamos ahorita, había sido esclavo. Era un esclavo de Filemón. Y también mencionábamos ahorita que la esclavitud en el tiempo era diferente, era una sociedad diferente. Incluso, se me olvidó mencionarlo ahorita, muchos esclavos eran educados, tenían educación. A veces los esclavos eran los maestros de los niños en la casa. Pero normalmente, ¿verdad? Las personas terminaban como esclavos porque tuvieran alguna deuda que no habían podido pagar o porque eran muy pobrecitos y se vendían a la esclavitud. En la historia de la iglesia hubo un grupo de gente que se vendió a la esclavitud para poder alcanzar a los esclavos también. Pero eso fue un poquito más acá, después de los 1300. Más en este lado de la historia. Pero muy interesante, ¿verdad? Hicieron lo mismo. Pero, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos de la relación entre Filemón y Onésimo. Por ejemplo, ¿por qué Onésimo huyó? ¿Fue porque le hizo algo a Filemón? ¿Fue porque fue huyendo del castigo? ¿O fue que en la huida le robó a Filemón? ¿Verdad? No sabemos exactamente eso. Nunca hemos visto ninguna de las conversaciones de Filemón con Timoteo. No sabemos con Onésimo. No sabemos si Onésimo era esclavo antes de que Filemón se convirtiera, ¿verdad?, a Cristo. No sabemos ninguno de esos detalles. Lo que sabemos es que Onésimo había sido esclavo de Filemón, le hizo algo malo a Filemón y fue a buscar a Pablo para que intercediera por él, y Pablo está intercediendo por él. Entonces, Filemón, ¿verdad?, siendo el amo, tenía algunas libertades o derechos que podía aprovechar. Pero Pablo básicamente le va a pedir que no lo haga, ¿verdad? Y que a cambio de eso ame a Onésimo. Y lo que vemos en la palabra de Dios es que el amor que Dios nos modeló a nosotros es un amor sacrificial. Vamos a verlo un momentito. En Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 8. Si llegué a Efesios, se pasó. Efesios, Filipenses, Colosenses.
Filipenses 2, 3 al 8. Perfecto. Dice así, Filipenses 2, 3 al 8, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que básicamente lo que vemos en Jesús, Pablo está diciéndolo: mira, que tu prioridad no sea tu propio bienestar, sino el de los demás. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y entonces, y él dice, como hizo Cristo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo hacia nosotros? Pues primero dice que siendo igual a Dios, en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. O sea, no, en su gloria, él siendo Dios, no dijo, pues yo como soy Dios, no voy a tener ninguna misericordia de estas personas que son todos unos pecadores, ¿verdad? Ni voy a hacer nada por ellos. Ellos se ganaron el infierno y ahí que van. Dios pudo haber hecho eso, pero él no hizo eso. Incluso ni siquiera dijo, no, yo soy Dios, yo no me voy a bajar a su nivel. No, él tomó forma de hombre, ¿verdad? Se encarnó. Y sigue diciendo en el versículo 7, dice que se despojó, ¿verdad?, a sí mismo, tomando forma de siervo, y dice, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre, o sea que no llegó hasta ahí, no solamente se hizo hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Jesús, el ejemplo que nos dio con su vida fue de un amor sacrificial, ¿verdad?, que no toma en cuenta necesariamente el bienestar propio, sino el de los demás primero. ¿Okay? E incluso así es como el Señor en Efesios llama a los maridos a amar a su esposa. Dice, como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Entonces, hay unas libertades que no hay que tomar. Vamos a ver a Filemón. Pablo, ¿verdad? El asunto era con el amor, es que Pablo nos enseña que el ejemplo de Jesús fue un amor sacrificial. Y eso mismo es lo que le va a pedir a Filemón. En el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, en el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pero es el versículo 8 que queremos ver. Porque hay libertades que no hay que tomar. Así que, ¿verdad? Como le mencionaba, hay muchas cosas que no sabemos de la relación entre Filemón y Onésimo. Pero lo que sí sabemos es que Onésimo le había hecho algo malo, seguramente ilegal. Y Pablo está intercediendo por él. Y no solamente está intercediendo por él, lo está devolviendo. Así que, Onésimo está ahí, llegó a donde Filemón. Y Filemón tenía varios derechos como amo de Onésimo. Tenía derecho hasta poder darle la pena de muerte, ¿verdad? Ese era su derecho como dueño, como amo. Pero nos gustaría pensar, ¿verdad?, que Filemón no haría algo así. Nos gustaría pensar. Pero eso no era lo único que él podía hacer. También lo podía llevar a la cárcel, porque si había hecho algo ilegal, pues era justo, ¿verdad? No dejaba de hacer algo bueno, ¿verdad? Que alguien que ha hecho un crimen, independientemente de que sea cristiano o no, pague por su crimen. Eso es lo justo. Y la justicia es buena. O quizás le pudo haber dicho, bueno, pues como tú me trataste así, pues ahora te toca este otro trabajo que no te gusta mucho, ¿verdad? Que es de los feos, de lo que hay que hacer. Por ejemplo, qué sé yo, paliar la excreta de los animales de la granja o algo así, ¿verdad? Quizás le hubiese dado
lo hubiese dicho, pues ahora te toca este trabajo feo. Podía hacer eso también. Y técnicamente hubiese sido justo, hubiese sido bueno. Pero Pablo le está pidiendo a Filemón que no lo haga. Lo podía hacer, hubiese sido bueno, pero Pablo no quiere que lo haga. Entonces, nosotros en nuestra vida también tenemos libertades que podemos tomar, ¿verdad? Como creyentes también, pero no necesariamente son lo que Dios espera de nosotros. Pablo mismo, él también tenía, como apóstol, tenía la libertad y el derecho de decirle a Filemón lo que tenía que hacer, pero él prefiere, en vez de eso, rogarle, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, tenía el derecho y la autoridad para decirle lo que tenía que hacer porque era lo correcto. Dice en el 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Entonces, Dios quiere no que simplemente hagamos lo que podemos hacer, lo que tenemos libertad de hacer, sino que hagamos lo mejor. Lo mejor. Y vamos a ver un momentito en Efesios 5, capítulo 5, versículo 10, no lo tienes que buscar, está ahí, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Esa parte del capítulo tiene que ver con la vida del creyente en el mundo, ¿verdad? Y ese es el versículo, el pasaje donde dice que no participemos de las obras infructuosas de los malos, ¿verdad? Que no nos hagamos partícipes de ellos. Entonces dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y eso es lo que es mejor. También, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 24, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ahí está la clave, que es lo que estamos viendo también en Filipenses. Todo me es lícito, ¿verdad? Filemón podía llevar a Onésimo a la cárcel, pero eso hubiese sido él buscando su propio bien y no el del otro. O sea que hay cosas que nos convienen a nosotros y que pueden ser buenas, pero Dios quiere que busquemos el bien del otro. El bien del otro. En este pasaje, en el capítulo 10, Pablo literalmente habla de la libertad y el deber del creyente de abstenerse de sus libertades por el bienestar de otros. Ahí está hablando de las personas que comían, las personas que pensaban que los ídolos eran algo, entonces se sacrificaban carnes a los ídolos, y él les dice, mira, si para tu hermano le es tropiezo que tú comas carne, pues mira, no comas carne nunca. Puedes hacerlo, tú tienes libertad de hacerlo, pero si a tu hermano le es tropiezo, pues no lo hagas. Y de eso se trata el pasaje, y por eso dice eso. Entonces, Pablo también se pone de ejemplo en otros lugares, ¿verdad? Creo que es en el capítulo 9 de 1 de Timoteo, de 1 Corintios, que él habla de que él y Bernabé no estaban casados, ¿verdad? Y él dice, ¿acaso somos nosotros los únicos que no podemos? O no podemos como los otros discípulos y los hermanos del Señor, ¿verdad? Así que Jesús tenía hermanos. Pero él dice, como los otros discípulos y los hermanos del Señor que tienen su esposa, ¿verdad? No podemos hacer eso mismo. Y Pablo sigue diciendo también, yo, en vez de cargarlos a ustedes, ¿verdad? En vez de hacerlos a ustedes apoyarme a mí, o sea, darme chavo, él dice, yo no me aproveché de eso y yo trabajé, ¿verdad? Para que ustedes para no cargarlos a ustedes. Y era una libertad que Pablo tenía, un derecho que Pablo tenía como, como ministro del Señor, ¿verdad? Ser de carga a la iglesia, pero él no quiso hacer eso por el bienestar de los demás. Y otro ejemplo en la historia de alguien que tenía una libertad y no la tomó, no sé si alguna vez han escuchado de un misionero que se llamaba Jim Elliot. Jim Elliot, junto a 4 misioneros más, fueron martirizados, ¿verdad? por una tribu creo que en Perú, que era la tribu Auca, en Ecuador.
Entonces, estas personas, pues fueron atacadas. Ellos estaban intentando hacer contacto con la tribu y fueron atacadas. Y ellos tenían armas de fuego. Y las dispararon arriba para asustar a las personas, ¿verdad? Que pararan el ataque. Y no lo lograron. Así que los indios los mataron, ¿verdad? Ellos tenían armas de fuego, podían defenderse. Estaban siendo atacados, ¿verdad? Tenían el derecho de defenderse. No le habían hecho nada malo. Pero no lo quisieron hacer. Y pareciera que no resultó de nada bueno, ¿verdad? Porque se murieron. Pero la realidad es que si busca la historia, ¿verdad? Fue de bendición. Pudieron llegar a esa tribu. Pudieron alcanzarlos para Cristo. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? De alguien que decidió no tomar una libertad que tenía, que le costó su vida, pero fue por el bien de otros. También vemos en este pasaje que el amor nos va a llevar a hacer lo mejor, ¿verdad? Como mencionábamos ahorita, Pablo le ruega a Filemón por amor. Porque el amor, ¿verdad?, es cuando ponemos los deseos y o necesidades o el bienestar de otros antes que el nuestro, en el momento de tomar una decisión. Eso es básicamente el amor. Y también a veces algo correcto no necesariamente es lo mejor. Como le mencionaba, hubiese sido correcto que Filemón castigara a Onésimo, pero lo mejor era que no lo hiciera. Y Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo el amor nos lleva a hacer lo mejor y lo correcto, porque Jesús mismo, siendo Dios, tenía todo el derecho y la autoridad de mandarnos al infierno, pero Él, por amor, hizo algo mejor. Entonces, solamente a través del amor, solamente a través de amar a alguien, nosotros vamos a poder hacer no solamente lo correcto, sino lo que es mejor. Lo que es mejor. Y eso fue por lo que Jesús nos modeló en Efesios capítulo 2 que leímos ahorita. Perdón, que no le puse los versículos. Eso lo estábamos viendo, perdón, no se lo leí, en los versículos 8 al 14. Porque ahí es que él dice, en el 9 le dice, más bien te ruego por amor. Y después en el 10 es que le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Y en el versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y ahí está la clave del próximo punto, que las acciones impulsadas por amor valen más. No solamente el amor nos va a llevar a hacer lo mejor, ¿verdad?, sino que las acciones que vienen del amor valen más. Aparentemente, ¿verdad?, Onésimo estaba sirviendo a Pablo en la cárcel. Tengo los versículos. Ok, perfecto. Versículos 8 y 9 y 14 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y el 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aparentemente, Onésimo estaba sirviendo a Pablo en su situación, ¿verdad? Pablo esta carta es una carta carcelaria, o sea que una epístola carcelaria es una de las cartas que Pablo escribió desde la cárcel en Roma. Está encarcelado y él estaba en una casa alquilada, pero estaba encarcelado ahí. Y aparentemente Onésimo le estaba sirviendo, estaba ayudándolo en algo. Seguramente tenía experiencia, ¿verdad?, siendo esclavo. Pero él estaba usando su conocimiento, ¿verdad?, sus habilidades para ayudar a Pablo. Y Pablo insinúa que lo mejor que Filemón podía hacer no era simplemente recibir a Onésimo con brazos abiertos, ¿verdad?, sino darle la libertad. Y Pablo abunda un poco más en eso en los versículos 18 al 19 de Filemón. 18 al 19 dice, perdóname, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Así que, ¿verdad?, Onésimo le había hecho algo malo y Pablo le está diciendo, mira, perdónalo, ponlo a mi cuenta. Entonces, Pablo, como mencionábamos ahorita, él no tomó el derecho que tenía, ¿verdad?, de mandarle a Filemón lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué?
no solamente nos dio el ejemplo, ¿verdad?, de que no necesariamente es lo mejor, pero ¿por qué él hace eso? ¿Cuál fue su propósito, ¿verdad?, en vez de mandar, rogar? Pues es lo que dice el versículo 14. Dice, para que no quiso hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor, o sea, algo bueno, no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, Pablo está queriendo que Filemón haga lo bueno, pero no simplemente que lo haga, sino que lo haga por la razón correcta, porque por amor. Incluso en griego las oraciones normalmente no tienen el mismo orden que en español. Y normalmente aprovechan, así funciona la gramática griega, y aprovechan para hacer énfasis en la primera palabra que mencionan. Y Pablo hace algo parecido en el versículo 10. Vamos a verlo un momentito. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que Pablo se ha tardado 10 versículos, ¿verdad? Lleva todo 9 versículos aquí diciéndole, ablandándole el corazón, diciéndole, mira, estoy orando por ti, me alegra escuchar lo que estás haciendo allá en Colosas, y mira, que te estaba escribiendo para rogarte por alguien, que era hijo mío, o sea, que era parte de su ministerio, así como Filemón lo había sido. Es hijo mío, engendrado en mis prisiones, o sea, que estoy en la prisión y lo engendré, Onésimo, ¿verdad? Y yo imagino a Filemón ahí como que, mira esta persona que viene por ahí, qué bueno, vamos a recibirla, a ver quién es, Onésimo. Pablo lo está convenciendo primero de que lo ame y después le dice quién es. Entonces Pablo lo está moviendo, ¿verdad?, hacia el amor. Incluso eran las acciones de amor de Filemón las que tenían gran efecto en los versículos 4 y 7 que mirábamos en la lección anterior. Él dice en el versículo 5, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y entonces dice en el 7 que tienen gran gozo y consolación en tu amor, también los hermanos. Porque por ti, oh hermanos, han sido confortados los corazones de los santos. Así que eran las acciones que se originaban en el amor de Filemón que tenían este efecto que mencionábamos ahorita en los hermanos. Y Pablo quiere que siga siendo así. Que lo que él va a hacer por Filemón, que no sea porque lo mandaron, que sea por amor a Filemón. Entonces es como cuando uno va al restaurante, ¿verdad? Y imagínate que viene aquí el mesero y te trae la comida y te dice, dale, come, bobo. Pues hizo lo mismo, te trajo la comida, ¿verdad? Pero no fue nada bonito, ¿verdad? No le voy a dejar propina. Me trajo la comida también, pero no le voy a dejar propina porque me trató mal. Pues es lo mismo. No es lo mismo que lo haga de esa manera, que venga y te diga, hola compañero, aquí le traigo su comida, que la disfrute, necesita algo más, ¿verdad? Así es, así le dejo propina, así sí, porque las acciones que vienen del amor, que nacen de amor por otro, valen más, son de mejor calidad. Así que como una madre que se pone contenta cuando su hijo saca la basura sin que tenga que decirle que saque la basura, ¿verdad? Porque el hijo aprendió que tiene que sacar la basura para que su mamá esté contenta. Y la mamá se pone contenta. Cuando lo manda a sacar la basura, como quiera saca la basura. Pero si le tuvo que decir 3 veces para que sacara la basura, ya no está tan contenta, ¿verdad? Pero cuando lo hace sin que se lo pida, ahí sí está contenta, ¿verdad? Así que las acciones que vienen del amor valen más. Y eso es lo que Pablo quería que Filemón hiciese, que sus acciones nacieran del amor. Y también vemos en los versículos 9 al 10 que el amor unifica. El amor unifica. Dice versículos 9 al 10, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Así que, ¿verdad? Pablo está intercediendo por Onésimo. Está pidiendo a nombre de Onésimo que no le haga nada, ¿verdad? Que lo perdone. Pero, si te fijas, ¿verdad? Él lo hace a través del amor. No solamente que
las acciones que vienen del amor valen más, sino que ese es el medio para hacer unión. Si no hubiese habido ninguna enemistad entre Filemón y Onésimo, no haría falta la carta, porque es para eso, es para interceder por uno. Así que había enemistad entre los dos. Pero Pablo está moviéndolo, ¿verdad?, al amor para que haya unidad. La única manera de resolver los problemas entre los hermanos es a través del amor. Entonces, y el amor es algo que puede unir a cualquier creyente, en cualquier lugar, porque todos lo conocemos, todos conocemos el amor de Cristo, todos conocemos el mismo amor. Y Pablo también nos muestra esto mismo en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, que tengo aquí. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Voy a buscar porque es un poquito más largo. Dice así, Colosenses capítulo 3, 12 al 14. Dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que Pablo les está diciendo a los colosenses: mira, ustedes son diferentes, tienen que soportarse, ¿okay? Tienen que amarse como Cristo los perdonó a ustedes, así como Cristo los perdonó a ustedes, tienen que perdonarse. Lamentablemente, aunque somos cristianos, ¿verdad?, no hay falta de ofensa entre los cristianos, aún de la misma iglesia, ¿verdad? Pero él lo está moviendo, ¿verdad?, a que se perdonen por el ejemplo de Cristo. Y también dice en el versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo, o sea, lo que los une, y dice que es perfecto. Así que es a través del amor que nosotros podemos ser unificados. Esa unificación que Pablo estaba buscando entre Filemón y Onésimo solamente iba a llegar a través del amor. Así que es muy posible que esa unificación, esa unidad, resulte en usted escoger la voluntad del otro, ¿verdad? Vamos a suponer cuando decidieron pintar esta pared de azul. No sé si ustedes participaron en eso o el pastor lo decidió por su cuenta, pero normalmente las iglesias los decora un equipo de personas que son los encargados de la decoración. Y a veces, ¿verdad?, llega el momento de escoger las cortinas, de escoger el color de las paredes y todas esas cosas. Y los hermanos piensan diferente. Hay un hermano que le gusta más el dorado con el vino, y hay un hermano que le gusta más el azul navy con el dorado. Y tienen que llegar a una decisión. No pueden poner cortinas vino y cortinas navy con el dorado. Tienen que decidirse uno de los dos. Y pues va a resultar en una de tres cosas. O un hermano dice: está bien, vamos a ponerlas azul navy. O el otro hermano dice: está bien, vamos a ponerlas color vino. O van a donde el pastor, le preguntan qué color le gusta al pastor, y entonces ponen ese color. No hacen ninguna de las otras dos. Lo ponen verde porque el pastor dijo que verde, ¿verdad? La realidad es que seguramente el resultado de uno amar a otro, ¿verdad?, en un momento donde hace falta unidad, usted termina escogiendo por la voluntad de otro, por el deseo de otro. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él decidió, Él prefirió el bienestar nuestro, en vez de simplemente Él mantenerse allá en su santidad sin ningún pecador en su presencia. Él prefirió salvarnos, morir por nosotros, para que pudiésemos estar con Él, para que pudiésemos estar en su presencia. Así que el amor de Cristo es lo que nos une con Él, y el amor con los hermanos es lo que nos va a unificar entre todos.
Así que nosotros somos libres del pecado, ¿verdad? Ya no tenemos que estar sujetos al pecado. Podemos hacer lo opuesto al pecado. Podemos amar, ¿verdad? Podemos amar a Dios y a otros en vez de a uno mismo. Y el amor nos va a llevar a restringirnos, ¿verdad? O a aguantarnos de algunas libertades que podemos tener o derechos por buscar lo que es mejor para otro. Y lo que el amor produce, las acciones impulsadas por amor, valen mucho más que simplemente seguir instrucciones. Por eso Pablo ruega por amor. Y además, cada vez que usted tenga un problema con un hermano, pues mira, ámelo. Ame y verá que va a aparecer una solución. Seguramente no la que usted prefería, pero va a haber una solución. Así que, ¿verdad? Hasta el momento hemos visto que todos podemos ser colaboradores de Pablo, porque todos tenemos un don espiritual que el Señor nos ha dado para que participemos con él, como hacía Filemón. Pero también podemos ver que los libres necesitan amar. Y ese amor nos va a llevar a aguantarnos de algunas libertades y a preferir el bienestar de otro antes que el nuestro, pero nos va a llevar a hacer mejores obras, ¿verdad? Impulsadas por amor, y a estar en unidad.